Bienvenida al doctor Juan Manuel Trac. Él es un destacado analista político, tiene una licenciatura en Sociología en la Universidad Católica Andrés Bello, un doctorado en Procesos Políticos Contemporáneos y maestría en Ciencias Políticas en la Universidad de Salamanca, España, con una intensa vida académica. Es, entre otras cosas, coordinador académico también de un departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello y coordina investigaciones en materia política. Doctor Trac, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre la situación de Venezuela, pero para esto quisiéramos ir a un importante antecedente, que es aparentemente el punto del cual parte la ilegitimidad que gran parte del mundo cree tiene el presidente venezolano Nicolás Maduro, las elecciones del 20 de mayo del año pasado. Sí, el problema fundamental que atraviesa Venezuela es un conflicto de poderes que proviene desde el año 2015, desde que la oposición ganó la Asamblea Nacional. Y ese conflicto de poderes derivó posteriormente en el desconocimiento de las elecciones por parte de los miembros de la oposición que dominan la Asamblea Nacional de las elecciones del 20 de mayo del año pasado. Ese conflicto tiene diversos momentos, uno de los cuales fue la represión del 2017, en donde la mayoría de los países empezaron a desconocer el tamiz democrático que tenía el gobierno de Maduro. También tuvo el momento en que el gobierno desconoce la Asamblea Nacional, la cual se le anula y se le desacata. Te pongo un ejemplo. El gobierno no ha pasado el presupuesto por la Asamblea Nacional desde que la tiene la oposición, sino que aprueba su presupuesto nacional por vía Tribunal Supremo de Justicia con los magistrados que son aliados del gobierno y fueron miembros del partido de gobierno. Y bueno, este conjunto de conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo ha derivado en que el año pasado, luego de una ronda de negociación que se hizo en República Dominicana, la oposición pidiese un cronograma electoral, pidiese condiciones electorales justas, pidiera un cambio en los miembros del Consejo Nacional Electoral venezolano y pidieran observación internacional. Ninguna de esas condiciones estuvo dispuesto el gobierno a darlas y luego adelantó la convocatoria de elecciones en el marco de esa negociación con el fin de presionar a la oposición a que participase sin las condiciones que se exigían. Y es por eso que se desconoce la elección del 20 de mayo y los pocos partidos que participaron de oposición luego no reconocieron el resultado de la elección porque hubo allí el uso de un instrumento que tiene el gobierno venezolano, que son el carnet de la patria, que sirvió para coaccionar el voto de los electores. Y entonces, estos pocos partidos que participaron señalaron que hubo un fraude electoral. Entonces, tanto los partidos que no fueron como los que fueron desconocen el resultado de la elección, por lo menos la mayoría de ellos, y es allí cuando el 10 de enero se convierte en la fecha y el punto de quiebre entre este conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Por qué? Porque el 10 de enero el presidente está obligado, el presidente electo, está obligado a juramentar ante la Asamblea Nacional. El presidente asume que la Asamblea está en desacato desde 2015, dice que no se va a juramentar ante esa Asamblea y se va al tribunal. La Asamblea dice, el presidente, primero, no está electo porque no hubo elecciones limpias. Segundo, el presidente no vino a juramentarse aquí. Entonces, la Asamblea Nacional asume que hay un vacío de poder. Ese vacío de poder no está del todo contemplado en la Constitución, por lo cual tenemos un hueco jurídico, pero la tesis que tiene la oposición es que ante la ausencia del presidente electo, que los supuestos era que muriese el presidente antes de tomar posesión, es el presidente de la Asamblea Nacional el que debe asumir la presidencia como presidente encargado y convocar elecciones en los términos de 30 días. Esas elecciones evidentemente no se pueden convocar. ¿Cómo refutar, doctor Trac, expresiones dadas por algunos mandatarios como Manuel López Obrador de México, por ejemplo, que apela a un principio de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de respeto a la Constitución, de respeto a los derechos humanos? Sí, ahí el problema es que el primero que ha violado la Constitución ha sido el gobierno desde hace años.
al desconocer la Asamblea Nacional 2016, cuando entraba el mandato, empezó a gobernar por decreto. Llamó a una asamblea constituyente para crear un parlamento paralelo, sin pasar por el referéndum aprobatorio que dice la Constitución, y además el sistema electoral de esa elección de miembros de la Asamblea Nacional Constituyente fue un sistema que le daba la mayoría al gobierno. Entonces tiene un órgano plenipotenciario, como lo llaman ellos mismos, monopartidista. De modo que la violación de la Constitución ha sido sistemática por parte del gobierno. Por eso la mayoría de los países de América Latina no reconoce, por ejemplo, a la Asamblea Nacional Constituyente, mucho menos está reconociendo ahora a un presidente que no tiene mandato popular, que no tiene legitimidad democrática. Y el principio de no intervención, si bien uno puede respetar la política exterior de un país también, y de la autodeterminación de los pueblos, es que no nos dejan autodeterminarnos como pueblo. Es decir, no tenemos manera de expresar mediante los mecanismos institucionales que dice la Constitución nuestro rechazo a las políticas del gobierno y a la manera como se está conduciendo el país, y las elecciones terminan siendo una farsa en la cual no se elige, se vota, pero no se elige. Y eso fue lo que rechazó la oposición al no participar el 20 de mayo del año pasado. ¿Cómo mira usted las expresiones que se han dado que sugieren un apoyo, incluso con la posibilidad de utilización de fuerza de algunas potencias del mundo? Rusia, hace pocas semanas, en un incidente que casi genera también una crisis internacional, envió un bombardero, uno de esos poderosos aviones a Venezuela en una especie de ejercicio militar. Y luego, en estos días ya en el que se ha desencadenado esta crisis política tras la posesión del presidente Maduro, tan cuestionado, hay un apoyo expreso de Rusia, un expreso apoyo de China, que dicho sea de paso, es un gigantesco deudor de Venezuela. De hecho, tiene el apoyo de Cuba. ¿Cómo mira usted este tipo de intervenciones de superpotencias, así como de Cuba, que sabemos el grado de influencia política que ha tenido en los últimos años en varios países latinoamericanos? Sí, lamentablemente el gobierno, desde que estaba Chávez en el poder y ahora con Maduro aún más, ha inmiscuido la influencia de potencias internacionales, además no democráticas, en Venezuela. Y esto ha generado un desequilibrio geopolítico en el cual Venezuela ahora es una ficha. Ahora nos hemos convertido en una ficha de los juegos de intereses, sobre todo de Rusia y los Estados Unidos. China, su principal interés es comercial, y ese puede que no tenga un interés militar. Pero Rusia, y bueno, la intromisión de Cuba, que ya tiene otros propósitos, sí tiene un interés geoestratégico para influir de manera negativa en las democracias de la región. Lamentablemente nos han colocado en una posición en donde también Estados Unidos ahora se ve en la necesidad de intervenir con un presidente que es mucho más beligerante y mucho más agresivo en términos de su retórica, de su posición respecto al uso de la fuerza en este tipo de casos, y nos han colocado el gobierno venezolano al país en esta situación. Si el gobierno venezolano hubiese actuado de manera democrática, si hubiese respetado las instituciones que nos rijan de la propia Constitución que el chavismo creó, no estaríamos en América Latina en esta situación en la cual entonces tanto Estados Unidos como Rusia quieren generar una influencia externa que a uno no le agrada. Pero por el otro lado, los venezolanos no estamos o no tenemos desde adentro quien pueda de alguna manera darnos un apoyo. Y por eso el apoyo de los vecinos y de Estados Unidos ha sido fundamental para que este movimiento resurgiese. El 2018 fue un año de letargo político a lo interno del país, y este paso que da la Asamblea Nacional con el apoyo internacional es lo que ha despertado a muchos de los venezolanos que han participado en esta manifestación masiva el 23 de enero. Traca, solamente para ubicarnos, entendemos que usted es profesor y ha hecho su carrera académica en la Universidad Católica Andrés Bello en Chile, en Santiago. Permito hacer una corrección.
fui profesor en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, En Venezuela. Caracas, Venezuela. Hay Sí, una y universidad actualmente, homónima, entonces. precisamente por la situación, he migrado a México, Ya, ¿y usted nos está hablando desde dónde al momento? desde México. Desde México. ¿Qué es lo que hace usted allí? Sí, yo soy asesor de desarrollo democrático, consultor en opinión pública. Ya, quizá valdría también la pena, de una manera colateral, que nos haga un juicio de valor sobre lo que han sido estos primeras semanas de gobierno de Manuel López Obrador, que se encuentra también dentro de esta polémica venezolana, como lo tocó ya en su anterior intervención. Sí, bueno, es complejo la situación aquí. Hay un hartazgo de los partidos tradicionales y eso derivó de alguna manera en la elección de López Obrador. Lo que he conversado y he visto a través de mis conversaciones con colegas y con las personas aquí, no es tanto el afán de una política de izquierda, sino el cambio de la élite política que decepcionó al país, tanto el PRI como el PAN dicen no fueron capaces de regenerar el sistema político mexicano y optaron por una opción que sí lo hacía. Hasta el momento, López Obrador ha tratado de llevar algunas políticas, algunas audaces, pero otras que le han tenido consecuencias negativas. Por ejemplo, causa mucha preocupación la militarización de la seguridad pública a través de la creación de una Guardia Nacional. Y también cómo ha asumido la guerra contra el robo de combustible, que ha generado escasez de gasolina por estos días en la mayoría del territorio mexicano, pero por otro lado ha generado otras políticas de seguridad social para los más necesitados. Vamos a ver cómo funciona y si no son utilizadas como mecanismos clientelares. A mí lo que me preocupa, yo no estoy en contra de la política social, el problema es que se use luego para extorsionar a los pobres para que voten por el partido de gobierno, lo cual condiciona de manera negativa cualquier tema electoral. En cualquier caso, no han pasado 100 días del gobierno de López Obrador. Los 100 días habrá que hacer una evaluación un poco más exhaustiva de cómo ha llevado su política desde el 1 de diciembre. Volvamos a Venezuela ya en su última intervención, doctor Track. ¿Cuál cree usted debe ser por una parte y puede ser por otra el desenlace de esta crisis venezolana? Sí, yo estoy preocupado que pueda derivar en un conflicto dentro del país, que no se contengan los ánimos. Ahora se ha incorporado a la oposición social, no política, los sectores más pobres del país, en donde lamentablemente hay muchas armas y hay mucha violencia y es mucho más difícil de encaminar esa oposición por mecanismos de lucha no violenta. Eso puede desencadenar en un conflicto y la única salida es una solución negociada. Me parece interesante la posición que está teniendo la Unión Europea en este momento, en la cual dice, bueno, la única solución es llamar a elecciones libres, justas y competitivas con observación internacional. De alguna manera, Uruguay y México, de manera un poco más tímida, hacen este llamado, pero ahí sin polemizar ni polemizar sobre la legitimidad democrática de Maduro. Pero la única manera en que esto no termine siendo un baño de sangre aún mayor, ya van 27 muertos según lo que he visto en las noticias, es con el llamado a unas elecciones libres, justas y competitivas y el establecimiento de unas reglas de juego claras para hacer política en el país. De lo contrario, va a seguir este conflicto o se va a terminar de cerrar el sistema político venezolano y tendremos una segunda Cuba o algo mucho más totalitario en la región. Muchas gracias por habernos atendido. Gracias por la llamada. Declaraciones del doctor Juan Manuel Track, él es venezolano, profesor universitario e investigador experto en gobernabilidad, gestión de políticas y administración pública.